En la actualidad, los medios de comunicación masiva o mass media han adquirido tanta importancia e influencia en la sociedad que ha llegado a ser considerada como el cuarto poder. Esta importancia surge de la necesidad de información que demanda hoy en día la sociedad de consumo. Ahora, estos medios de comunicación son muchos y son variados, y cada uno tiene su código específico de transmisión de mensajes. Por ejemplo, la radio como un medio auditivo recurre a la palabra oral y a los sonidos para transmitir sus mensajes. En cambio, la televisión como un medio audiovisual usa una combinación tanto de imágenes, que pueden ser fijas o en movimiento, y de sonidos. El caso de la prensa es un caso diferente. ¿Por qué? Porque es un medio gráfico y por lo tanto utiliza una combinación tanto de ilustraciones como de lenguaje escrito. Y la creación de este lenguaje escrito es todo un arte. Y el periodismo como caso específico aún más. Definir qué es el periodismo es complicado y no, porque hoy en día existen muchísimas definiciones de periodismo. Basta una simple búsqueda en Google y te salen millones de resultados. Si quieres ser un poco más fancy y académicamente correcta, y también académicamente obsoleta, puedes recurrir al Manual del Periodismo de Carlos Marín, quien aún no puedo creer que siga vivo, pero nos da una definición del periodismo bastante simple y concreta, que no me gusta. Su definición del periodismo se limita a la respuesta de 5 preguntas básicas, que sí, aunque son importantes, no son todo lo que el periodismo implica. Según Carlos Marín, el periodista busca responder el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el quién, para así poder proceder a preguntarse el porqué de los hechos. Ahora, no estoy diciendo que esta definición esté equivocada, al contrario, lo único que tiene esta definición es que es básicamente los huesitos del periodismo. Para mí, el periodismo, o más bien el buen periodismo, busca llegar a la verdad, o al menos a una parte importante de ella. Busca todas las fuentes posibles, incluidas las que son difíciles o peligrosas de alcanzar. Un caso específico de esto son los periodistas que son enviados por sus medios a zonas de guerra o de conflicto para dar un recuento fiel de los hechos. Pero la recolección de buena información no es todo. El periodista comprueba los hechos y hace juicios explícitos acerca de la calidad de esta información. Es por esto que una de las formas más puras del periodismo es el testigo presencial de los acontecimientos importantes. En fin, el buen periodismo busca contar una buena historia, de describir, de mostrar, de analizar y de explicar de la forma más clara y vívidamente posible. Well, the benefits of Dr. Sears' plan are, as he says, theoretical. The dangers of spacing vaccines out are very real. The CDC says spreading shots out puts children at risk of developing diseases during the time that shots are delayed. And some of those diseases are dangerous. Measles alone was responsible for over 130,000 deaths worldwide in 2015, partly because it is ridiculously infectious. I'm talking Happy by Pharrell infectious. Haciendo que el material sea accesible para todos. Anteriormente mencioné el caso de los periodistas que son enviados a zonas de guerra. Un caso específico es el de Mercedes Gallegos, una periodista española que define al periodismo de una manera romántica pero verídica. Ella dice que es el público el que manda, y sí, el periódico va a imprimir las historias que le interesen a la gente. Si a la gente en la actualidad le gusta los top 10 y las 10 maneras de cómo no pagarle impuestos a Hacienda, el periódico va a imprimir eso. Sin embargo, si el lector se interesa sobre los asuntos importantes de la sociedad... Journalists, the heroes that we root for in movies like All the President's Men, The Great Muppet Caper, and most recently, Spotlight. Now remember, Spotlight actually won Best Picture at the Oscars this year, meaning newspapers finally received the recognition that we normally reserve for subjects of such importance as the incredible bravery of real-life Hollywood filmmakers, the incredible bravery of fictional Hollywood filmmakers, and the incredible bravery of wanting to f*** your daughter's friend. Tal como las crisis migratorias o el caso Odebrecht, el suceso de las mañaneras.
El periódico imprimirá historias sobre estos hechos. Mercedes afirma que nuestra misión como periodistas es hacer interesante lo importante, para que la gente pida estas historias, para que la gente se interese en estos sucesos importantes de la actualidad. Debemos buscar atragantarles el café en la mañana a las personas y que durante todo el día traigan en mente estos sucesos. El autor mexicano Omar Raúl Martínez nos ayuda a pasar de lo general a lo particular, dándonos una lista de tareas que el buen periodismo debe cumplir. 1. El buen periodista describe la realidad. And that's the way it is. Tuesday, January 20th, 1981, a day that began as the 444th day of captivity and ended as the first day of freedom for the American hostages in Iran. 2. Escruta y evalúa las tareas del poder público. 3. Provee un foro para intercambiar opiniones, para de esta manera generar y estimular el debate sobre los asuntos públicos. 5. Ofrece espacios de opinión a todos los sectores de la población. Presenta, clarifica y analiza las metas de la sociedad. Indaga y plantea el desarrollo de los asuntos públicos hacia el futuro. Descifra indicios, aporta significados, pero sobre todo ayuda a comprender. Con todo esto, ¿qué tan fácil es hacer periodismo en México? Bueno, el periodismo mexicano actualmente se encuentra grandemente limitado por las circunstancias, y una de estas circunstancias es la falta de libertad de prensa. La organización Reporteros Sin Fronteras realiza una clasificación mundial de libertad de prensa en 180 países. En esta lista, México se encontraba ya en el lugar 147, tristemente, en 2017, justo en medio de Somalia y de Afganistán. Uno un país en guerra y el otro un estado fallido. Solo en 2016 se asesinaron a 11 periodistas, sin contar los más de 23 desaparecidos desde el año 2000. Y lo peor de todo es que en su mayoría estos crímenes han quedado impunes y los periodistas siguen siendo las víctimas que ahora se ven forzados a tomar medidas extremas. Calderón ha dejado miles de víctimas inocentes, entre ellos muchos periodistas cuyo único pecado fue tratar de informar lo que estaba sucediendo. ¿En pago que recibieron? Bueno, censura, amenazas, secuestros y hasta la muerte. Hay que recordar que la libertad de prensa es un tema serio. Sin embargo, parece que en nuestro país este es un factor controlado por fuerzas externas. Como podemos ver, una simple búsqueda de Reporteros Sin Fronteras en México nos trae a una página verdaderamente alarmante. México en la actualidad está en el puesto 144 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa en 2019. Como podemos ver, subimos 3 puestos que en el año pasado. Antes estábamos en el 147, ahora somos 144. En lo que va del año, hemos tenido 3 periodistas asesinados. Y si queremos sufrir más, vayamos al barómetro. Las cifras de 2019 son que hemos tenido 12 periodistas asesinados en lo que va del año. Un periodista ciudadano y un colaborador. Sin embargo, no solamente los muertos son preocupantes, las desapariciones son igualmente alarmantes. 172 periodistas encarcelados. Sin embargo, muchos sabemos que el verdadero año negro fue el 2018. Tuvimos casi 66 periodistas asesinados, que pudieron ser confirmados, claro está. Falta aquellos que fueron debajo de la mesa. Esto es preocupante. Estamos en una lista junto con Afganistán, Arabia Saudita, Pakistán, Palestina, la República Centroafricana, Somalia, Siria y Yemen, entre otros. Pero creo que esos son los que suenan más alarmantes. Otro dato interesante de esta página es la clasificación mundial de la libertad de prensa y su mapa interactivo.
Como vemos en este mapa, México se encuentra de un atractivo color rojo. Veamos nuestra posición en la lista. Estamos entre la República Centroafricana y Camboya. Estamos por arriba de Venezuela. Eso es verdaderamente alarmante. ¿Qué le está pasando al periodismo mexicano? La libertad de prensa no es solo un término, es un derecho fundamental incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si no me creen, búsquenlo, es el artículo 19. Y el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Un derecho fundamental implica que su violación supone un atentado contra la dignidad de una persona. Y si bien el periodismo se ocupa de la esfera pública, siempre tiene una limitación en la intimidad de las personas. A mí no me interesa ver la vida sexual de los artistas. A mí me interesa saber lo que sea que me va a afectar como ser humano y como ciudadano.